Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, os lo avanzaba yo hace un ratito, ya está con nosotros Gema Conde, vicealcaldesa de la ciudad, concejal de Servicios Sociales también, entre otras responsabilidades. Muy buenas noches, Gema. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y para hablar en esta ocasión del diálogo social y de este segundo plan del que estamos hablando durante estos días, un nuevo hito dentro de esas negociaciones, antes de meternos en materia, podemos decir que de nuevo Burgos es ejemplo para el resto de ciudades cuando se trata de buscar ese consenso y sobre todo para generar empleo y esas ayudas para las personas más necesitadas, ¿no? Sí, ciertamente, pues hace aproximadamente año y medio Burgos ya fue referente con el primer acuerdo del diálogo social, cuando ninguna de las capitales de provincia de Castilla y León tenía ese acuerdo. Nosotros lo hicimos, digamos, siguiendo el reflejo del diálogo social, el acuerdo del diálogo social que firmaba la Junta de Castilla y León con las entidades empresariales y sindicales más representativas, y nosotros hicimos lo mismo. Y ahora pues también hemos querido de alguna manera reeditar ese acuerdo del diálogo social en esta segunda edición, y haciéndolo con novedades con respecto a la primera, y haciendo pues especial hincapié en aquellos asuntos que son importantes para la ciudad de Burgos y para la gente que tiene más dificultades de acceso al empleo y bueno, pues también más dificultades de carácter económico y social. También hay que decir que nos diferencia con respecto a otras ciudades de Castilla y León que también se han decidido a hacer acuerdos de estas características, que el Ayuntamiento de Burgos acuerda pero pone dinero sobre la mesa. Estamos hablando de 4 millones de euros en 2 años, en lo que llevamos de 2016 y el 2017, porque en esta ocasión es bianual dicho acuerdo, y en otras capitales de provincia pues hemos visto que también llegan a acuerdos, pero no ponen una cuantía económica. Nosotros planteamos esa cuantía económica, que además estará sujeta a evaluación, y que cuando culmine el acuerdo pues podremos decir a qué se ha destinado todos y cada uno de esos 4 millones de euros. Gema, ¿qué es lo más complicado hasta que se llega a un acuerdo de estas características? Porque durante la presentación de este segundo acuerdo todas las partes hablaban, si bien coincidían en felicitarse, ¿no?, por llegar a un acuerdo y ser de nuevo referencia, sí que se habla de meses de trabajo. Al final lo que vemos es el resultado, pero durante estos meses atrás se ha estado hablando y negociando mucho, ¿no? Sí, hemos estado pues prácticamente 7 meses de trabajo, hablando de todas y cada una de las cuestiones que vienen reflejadas en ese acuerdo, y evidentemente hay cuestiones que se han podido reflejar y hay otras que se han quedado sobre la mesa, bueno, algunas pendientes de otros acuerdos y otras, bueno, pues derivadas a otros lugares, porque entendíamos que no era en este caso el acuerdo donde debían residenciarse. Y bueno, pues al final es eso, son muchos meses de encuentros y desencuentros, pero siempre en un buen tono, en un buen clima. Yo aquí quiero agradecer, bueno, pues tanto a las dos organizaciones sindicales mayoritarias que son UGT y Comisiones, y a sus representantes en dichas reuniones, tanto a Pablo Dionisio como a Fidel Ángel Velasco, y por parte de FAE, de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Burgos, a Emiliana Morero, que son o que somos los que hemos estado en esas reuniones durante esos 7 meses, como decía, con encuentros, desencuentros, pero finalmente pues conseguimos alumbrar el segundo acuerdo del diálogo social, que al final es en beneficio de todos los burgaleses, ¿no? ¿Cuál es la base de un segundo acuerdo de estas características? Porque ya tuvimos un primero, dio sus resultados, decía el alcalde que además mejores de lo que se esperaba en cuanto a cifras. ¿Cuáles son esos datos que nos deja el primer plan y hacia dónde van dirigidos los esfuerzos en este segundo? Sí, el primer plan fue un poco como una especie de experiencia piloto, porque no había habido nada anteriormente, y lo cierto es que cuando evaluamos ese primer plan nos dimos cuenta de que se habían concluido, que se habían realizado la mayor parte de los objetivos que en él se planteaban, pero había otros que todavía era necesario volver a repetir porque bueno, pues no estaban finalizados, y sí que nos decidimos a incorporar nuevas cuestiones, ¿no? Entre ellas yo creo que hay una parte que es muy importante, que es la elaboración de un plan de empleo propio por parte del Ayuntamiento, un plan de empleo mixto que conllevará formación
y trabajo durante 6 meses a tiempo completo en el Ayuntamiento de Burgos. La formación la haremos con la Fundación Laboral de la Construcción, que también bueno, pues en su momento se ha visto resentida en su trabajo diario, porque todo el mundo lo sabe, el mundo de la construcción pues no es lo que era, ¿no? hace unos años. ¿No? Eso es, ¿no? Y bueno, pues nos decidimos a hacer un plan de empleo propio, porque hasta ahora lo que habíamos hecho es colaborar con los planes de empleo que elaboraba la Junta de Castilla y León, y bueno, pues los sindicatos, tanto los sindicatos como la patronal, sugirieron esta posibilidad, y al final pues vamos a hacer uno propio, con fondos propios, y creo que eso es muy importante, ¿no? Gemma, hay que decir que se incluyen una serie de medidas, esta es una de ellas, y como bien dices, una de las novedades es esas jornadas a tiempo completo, ¿no? Respecto a las medias jornadas de la pasada edición. Sí, esto es muy importante, sobre todo por los trabajadores y por las cotizaciones sociales de los trabajadores, ¿no? Y por las prestaciones a las que les pueden dar salida o cabida el haber trabajado durante 6 meses, en este caso en el Ayuntamiento de Burgos, y por eso se ha hecho así, y creemos que este tipo de contrataciones, aunque sean temporales, debieran mantenerse a tiempo completo, porque para el trabajador pues son más beneficiosas, y bueno, pues no solamente, ojalá, nos encantaría que el trabajador que salga de un programa de estas características encontrara un trabajo en el mercado libre sin necesidad de volver a recurrir a las prestaciones sociales, ¿no? Pero en el caso de que no sea así, que por lo menos ese tiempo que ha estado trabajando le sirva para algo, ¿no? Tiene derecho al paro, ¿no? Que al final es de lo que estamos hablando, y de lo que se van a poder beneficiar esos cerca de 500 trabajadores de Burgos, que es a los que pretende llegar este segundo acuerdo, que también incide, Gemma, en colectivos como el de los jóvenes o los discapacitados, ¿no? Sí, son... En realidad, el acuerdo va dirigido fundamentalmente a colectivos que son vulnerables, ¿no? O de difícil empleabilidad, como se suele denominar. Uno de ellos, evidentemente, es los jóvenes, en ocasiones porque no tienen la experiencia suficiente, o la experiencia que requieren algunas empresas, y por eso pues nosotros les ofrecemos esa posibilidad, ¿no? Como decía, tanto de formación específica como experiencia laboral, ¿no? Y luego pues también hay colectivos como bueno, pues los mayores de 45, de 55, dependiendo de circunstancias, que bueno, pues también a veces, según qué momentos, si se quedan en el desempleo, pues tienen tiene más complicado volver a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar con eso, y también evidentemente estamos hablando de las personas de diversidad funcional o de discapacidad o con discapacidad, estamos hablando de, bueno, pues de otros colectivos que bueno, pues también por distintas circunstancias pues lo tienen más complicado, y es con quien tenemos que hacer un especial hincapié, ¿no? Se habla también dentro de este acuerdo, que yo insisto en que es muy extenso y que a veces es complicado poder resumir todo, se habla mucho también de la situación estratégica que tiene Burgos en cuanto al empresariado y a la industria, y por eso también parte de este acuerdo contempla una atención especial, por ejemplo, a las pymes, como a aquellas empresas que tienen también mucho que decir a la hora de generar esos puestos de trabajo o a la hora de dar nuevas oportunidades. Sí, en esta parte especial del acuerdo es en la que estás comentando, ¿no? De las pymes, ahí es donde más fuerza hizo, digamos, FAE, ¿no? FAE, porque entiende que, independientemente de que Burgos también tiene grandes empresas, Burgos tiene multinacionales, afortunadamente para nosotros y para la población burgalesa, pero lo cierto y verdad es que la mayor parte, no solo en Burgos y en España en general, la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas empresas, son pymes, y por eso pues nos plantearon la posibilidad de incorporarlo, y también de cara a los concursos que se lancen del ayuntamiento, el poder de alguna manera primar a esas pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando respetando lo que dice la normativa legal vigente, las leyes de carácter nacional y lógicamente también las europeas, ¿no? Pero respetando ese marco, nuestra intención sería pues el poder de alguna manera, no sé si favorecer es la palabra, ¿no? pero sí de alguna manera incentivar que esas pequeñas y medianas empresas puedan entrar a licitar los concursos del ayuntamiento,
pues, en igualdad de condiciones o incluso en situaciones de más favorabilidad que el resto, ¿no? Incentivar a las pymes y, decía el alcalde también, prestar atención al sector industrial, sobre todo, por ejemplo, en polígonos, en materia de promoción, sin dejar de lado ese otro pilar básico, ¿no?, que es la industria en la capital. Sí, sí, claro. Yo creo que los polígonos son esenciales, no solamente en la imagen que se proyecta a Burgos, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es la capital industrial, digamos, de Castilla y León, y tiene que seguir siéndolo, aunque algunas nos quieren, digamos, echar el lazo, pero no, Burgos tiene que seguir manteniendo esa singularidad como capital industrial de Castilla y León. Y en ese sentido la imagen que se proyecta de los polígonos a la hora de vender nuestros polígonos, los servicios que tienen esos polígonos, es esencial, ¿no? Si alguna empresa quiere radicarse en Burgos y viene a ver las parcelas que existen disponibles y encuentra un polígono con unos accesos en mal estado o con, bueno, pues con una imagen deteriorada, lógicamente le va a llamar menos que si ve unas instalaciones que realmente merecen la pena, ¿no? Independientemente ya de otras cuestiones logísticas bueno, porque ya estamos hablando de cosas que trascienden, ¿no? Insisto, la imagen de un polígono, pero es muy importante tenerlos adecentados con servicios inmejorables, y en eso tenemos que trabajar. Entiendo, Gemma, que además en este caso, y teniendo en cuenta el trabajo realizado, algunas de las inversiones que se puedan proyectar irán en la línea de continuidad de algunas obras o algunos proyectos que ya se han comenzado tanto en Gamonal como en Villalonquejar. Sí, sí, la idea sería, y ese es el compromiso que viene reflejado en el propio acuerdo del diálogo social, en este segundo acuerdo, que haya inversiones anualmente en los polígonos, en los dos polígonos. Y especialmente, hombre, quizá, bueno, el más grande y el que más presión pueda ejercer es el de Villalonquejar, pero es que el de Gamonal es más antiguo y quizá necesita un mayor apoyo. Yo no quiero desmerecer a uno sobre otro, porque si me escucha algún empresario que está radicado en el polígono de Villalonquejar, va a decir que también ellos, evidentemente, los dos polígonos... Hay que buscar una balanza, ¿no? Hay que buscar, evidentemente, un equilibrio, pero que tengamos en cuenta que el polígono de Gamonal es más antiguo, con lo cual tendrá una necesidad mayor de remodelación o de adecentamiento de determinados espacios. ¿Se proponen plazos dentro de este acuerdo para ir cumpliendo esas inversiones o ir atendiendo esas necesidades de las pymes o a la hora de hablar de contratación? No, el acuerdo tiene una vigencia, que son 2 años, es decir, a finales del año 2017 habrá que hacer una evaluación que también viene contenida en el propio acuerdo, en el que se hará un repaso de, digamos, las cantidades que venían contenidas en el mismo, los destinos que se han dado a esas cantidades y si se ha cumplido o no el acuerdo, ¿no? Que de eso se trata. Es algo que no hicimos en su momento, que lo hemos hecho a nivel interno, pero no lo hemos hecho hacia afuera, y yo creo que será bueno en este segundo acuerdo del diálogo social, antes de firmar un tercero, el poder decir, señores, nos comprometimos, cuentas, ¿no? Efectivamente, que de eso se trata, y que además viene contenido en el propio clausulado del acuerdo. Gemma, una parte fundamental de esta mesa son las ayudas de urgente necesidad también, porque no se puede olvidar que junto a la generación de empleo hay todavía muchas familias que lo están pasando mal en Burgos, que necesitan, que precisan de esas ayudas. ¿Qué parte contempla el acuerdo para ellos? No sé si podemos hablar de partidas o cómo se van a materializar. Sí, sí podemos hablar de partidas, porque aquí sí que hemos querido hacer un compromiso o manifestar un compromiso expreso al respecto. Nuestro compromiso es que al menos, cuando digo al menos puede ser más de eso, al menos anualmente se destinarán con fondos del ayuntamiento 300.000 euros a las ayudas, en este caso de urgente necesidad, para personas que están en situaciones críticas, digamos. Actualmente el ayuntamiento en su presupuesto tiene 560.000 euros dedicados a... O sea que ya excede con creces. Ya, ¿no? ya excede, pero también hay que decir que una parte de esos fondos están subvencionados por la Junta de Castilla y León, porque los servicios sociales en determinados ámbitos, y este es uno, tiene determinadas cuestiones subvencionadas o cofinanciadas a través del acuerdo de cofinanciación de servicios sociales. Por eso insistíamos en que esos 300.000 euros son fondos
propios del ayuntamiento. Aquellos que pone el ayuntamiento para estas ayudas. Más allá de lo que pone, evidentemente, la Junta de Castilla y León, que también lo pone en ese... Estas ayudas son, se pueden pedir en cualquier momento del año, Gemma. Aquellas personas que estén en una situación grave pueden acudir a servicios sociales, a plantear su situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, evidentemente la ciudad tiene 9 CEAS, 9 centros de acción social, y cuando alguien se vea en una situación extrema por el tema del pago de su vivienda, por el tema de que no tiene dinero para comprar alimentos, ropa, cuestiones básicas, evidentemente material escolar, evidentemente se puede acudir a los centros de acción social, y allí evidentemente tenemos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, porque son mayoritariamente mujeres, quienes valorarán cada uno de los casos y plantearán la ayuda que estimen oportuna. Planteaban los sindicatos durante la presentación que se muestre al resto de Castilla y León este acuerdo, que se explique, no sé si se puede hacer llegar de alguna forma al resto de capitales lo que se ha conseguido en Burgos, lo que se proyecta, o si hay intención de hacerlo. Hombre, yo creo que ellos van a hacer esa labor, y van a hacer esa labor porque algunos de los que forman parte de esta mesa del diálogo social también lo son a nivel autonómico, con lo cual supongo que ahí nos pondrán o pondrán a Burgos de referencia, ¿no? Que yo creo que es importante, sobre todo en lo que te comentaba al inicio, y es la cuantía económica. Algunos, por lo que hemos visto de otros acuerdos del diálogo social en otras capitales de provincia, no hay un compromiso económico. El Ayuntamiento de Burgos ha querido ir más allá y ha querido decir, nuestro compromiso no solamente está en un papel con una serie de letras y con una serie de frases que quedan muy bonitas. No, nuestro compromiso también es económico. Y no solamente es económico, sino además es evaluable. Y todo eso queda plasmado en el acuerdo. Aquí no solo se circunscribe a esas ayudas complementarias, ¿no?, de la Junta de Castilla y León con las que trabajan otros ayuntamientos. Gemma, yo antes de despedirme, esta semana se revalidaba ese título de Ciudad Amiga de la Infancia, lo decía también el alcalde con motivo de esta presentación, ya lo adelantábamos en la tarde anterior algunos medios de comunicación. Ha costado, pero finalmente de nuevo la ciudad puede continuar presumiendo de ese título. ¿Cómo recibíais la noticia desde UNICEF y qué supone al final una distinción de estas características? Pues la noticia la recibimos con mucha satisfacción, sobre todo porque, como dicen, lo que cuesta vale, ¿no? Y esto costó mucho porque hubo que, de alguna manera, articular un acuerdo político. Fracasamos cuando lo llevamos por primera vez a una sesión plenaria, que era la aprobación de un plan de infancia y familia que era necesario, requisito necesario para que nos pudieran revalidar ese galardón que tiene Burgos como Ciudad Amiga de la Infancia. Pero el verano ayudó a poder hablar, y bueno, la ampliación de plazo que nos dio UNICEF, que también hay que agradecérselo, pues ayudó, ¿no?, a que pudiéramos de alguna manera articular ese acuerdo político, y yo tengo que agradecérselo tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista, que son aquellos que variaron su voto para que pudiera salir adelante este plan de infancia y familia, y posteriormente que nos concedieran ese galardón. Y, como decía, para nosotros una gran satisfacción, y para la ciudad también, porque no es decir, bueno, ya nos han dado el título de Ciudad Amiga de la Infancia y ya nos podemos quedar tranquilos. No se trata de eso, se trata de que no nos podemos quedar tranquilos, que tenemos una serie de compromisos que cumplir, que vienen reflejados en ese plan de infancia, y que, digamos, el pistoletazo de salida en la carrera comienza ahora, porque evidentemente hay que cumplir esos compromisos para que dentro de 2 años, si nos vienen a evaluar, podamos decir: estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos cumpliendo. Bueno, felicitaciones entonces al conjunto de la ciudadanía por ese reconocimiento. Gemma, gracias por estar esta noche con nosotros, gracias por acercarnos este segundo plan, que insisto, es muy extenso, es muy complicado a veces poder resumir todas las pautas que conlleva. Vamos a seguir muy de cerca el cumplimiento, y al final que tengamos que hablar en un futuro de que es cada vez menos necesario este tipo de acuerdos, porque la situación de los burgaleses va mejorando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.